Bueno, yo el tema que tengo hoy son varias cositas, pero principalmente quiero hablar a los papás, ¿sí? Y los que no son papás, pues un día tal vez lo van a hacer, ¿cierto? Al menos que se quieran quedar eunucos. Y es, ¿qué debo enseñar a mis hijos? ¿Qué debo enseñar a mis hijos? Y es el consejo que nos da la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra, en qué debemos colocar nuestra prioridad, nuestro enfoque. Y nosotros como padres necesitamos la sabiduría de Dios, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el manual y el instructivo de cómo criar a nuestros hijos está en su palabra, ¿sí? Y pues queremos seguir el consejo de Dios. Y esto es una serie de enseñanzas que hemos estado dando allá en Nueva Vida, y pues la verdad a mí me han servido mucho y a la congregación también, pero quiero que también ustedes sean bendecidos con esta enseñanza. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es que debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Jesús sobre todo lo demás, ¿sí? Lo primero, lo más importante, lo que nos anima la palabra de Dios es que lo que debemos enseñar a nuestros hijos es que amar a Jesús sobre todo lo demás. O sea que parte de que nuestros hijos tomen buenas decisiones es que tengan las prioridades claras, ¿no? Y la prioridad que debe estar por encima de todo es Jesús, ¿sí? Eso lo debemos tener claro. Jesús por encima de todo. Entonces vamos a un texto bíblico. Quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22. Pónganse de pie, yo los veo algunos cansaditos, yo sé que es una jornada de trabajo, pero vamos a meterle gana a la cosa, ¿listo? Proverbios 22:6, todos van a leer conmigo. Tal vez empezamos a hablar la palabra y nos animamos un poco más. Proverbios 22:6. Dice la palabra, van a repetir conmigo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien, se pueden sentar. Hay una traducción, bueno, la pastora Clemencia nos picó aquí con un bichito, una traducción de la Biblia, la traducción de la Pasión, pues yo dije, voy a buscarla también. Y la Biblia en esta traducción dice: dedica a tus hijos al Señor y enséñales el camino que deben seguir y los valores que han aprendido de ti, y estarán con ellos de por vida. O sea que primero, ¿quién es el que debe colocar a Jesús por encima de todo lo demás? Nosotros como papás, ¿cierto? Como papás debemos colocar a Jesús por encima de todo lo demás. Muy bien. Dedica a tus hijos al Señor y enséñales el camino que deben seguir. Dedica a tus hijos al Señor y enséñales el camino que debes seguir y los valores que han aprendido de ti, y estarán con ellos de por vida. Y estarán con ellos de por vida. Entonces, ¿cuál es la lección más importante que podemos enseñarle a nuestros hijos? Amar a Jesús por encima de todo lo demás. Y buenas relaciones entre padres e hijos no ocurren por accidente, ¿sí? No se dio por algo al azar, no se dio por suerte, no se dio por, así como dice la gente, la creación se hizo de la nada, ¿cierto? Un montonón de átomos y ¡pum! Salió la cosa. No, una relación entre padres y hijos toma tiempo y esfuerzo, ¿sí? ¿Requiere qué? Tiempo y esfuerzo. Y principalmente de los padres. Los padres somos entrenadores de nuestros hijos. Necesitamos entrenar a nuestros hijos. ¿En qué? Volvemos otra vez. ¿En qué? Que ellos coloquen a Jesús por encima de todo lo demás. O sea que nuestro entrenamiento hacia nuestros hijos es enseñarles a colocar a Jesús por encima de todo lo demás. Y veamos el versículo. Él le está diciendo: instruye al niño en su camino. ¿A quién le está diciendo? Al papá y a la mamá. Nosotros los entrenamos. Y ahorita vamos a ver que me gusta que esta palabra instruir
en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hace una relación con las papilas gustativas. Y ahorita vamos a ver por qué hace esa relación. Pero Dios le está diciendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que hay una promesa. Y la promesa de Dios es que usted tiene que hacer algo, porque nos han enseñado que la promesa de Dios es condicional. Es que sí hay una promesa, pero hay una condición que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es la condición? Si usted quiere que su hijo no se aparte. Si usted quiere agarrarse la promesa y usted decir, Señor, tú prometiste que mi hijo aun cuando fuere viejo no se va a apartar de tu palabra, pero yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Instruirlo. ¿Cómo usted se va a agarrar de la promesa cuando no fue diligente en instruir a su hijo? Amén. Amén. Entonces, primero, como padres, tenemos la responsabilidad de instruir al niño en su camino. ¿Y en el camino de qué? De la palabra de Dios. Comience a construir una base sólida centrada en Cristo. Comienza a construir una base sólida centrada en Cristo. Hay muchas cosas importantes que enseñarle a nuestros hijos, pero la más importante es enseñarle a colocar a Jesús por encima de todo lo demás. Lo que usted como padre establece como prioridad en sus vidas, cuando son pequeñitos, se quedarán con ellos aun cuando sean mayores. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la Biblia. Entrene ¿a qué? Al niño. O sea, está hablando de algo desde cuando es pequeñito. Él está diciendo, si usted establece una prioridad en su niño desde pequeño, aun cuando fuere viejo, esa prioridad va a estar en él. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, si usted hace del asistir aquí a la iglesia algo importante para sus hijos ahora que son pequeños, pues con el tiempo para ellos también va a ser importante cuando ellos sean mayores. Pero si para usted no es importante que ellos asistan a la iglesia, pues para ellos cuando grandes tampoco va a ser importante. Si tú haces que sea importante leer la Biblia, orar, dar diezmos y ofrendas y servir en la iglesia como una prioridad, estas prácticas van a ser una prioridad en la vida del niño cuando crezca. ¿Bien? Porque Él nos está diciendo, instrúyalo ¿desde qué? Desde pequeño. Ahora, no solamente lo instruimos con decirles cosas, haz esto, haz aquello, sino que debemos dar ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces decimos cosas como padres, pero el ejemplo de nosotros no es concorde a lo que estamos diciendo. Entonces, unas aplicaciones prácticas de cómo podemos enseñarles a los niños, a nuestros hijos, a colocar a Jesús de primer lugar en sus vidas. Usted como padre es bueno que le lea historias bíblicas ilustradas con sus hijos desde el momento en que son niños. Eso es algo práctico, ¿sí? No es más. Usted agarra y le enseña una historia, puede ser del Antiguo Testamento, donde cuente una historia de fe, David, Goliat, Noé creyendo a Dios y construyendo el arca durante 120 años. Bueno, es un buen hábito que necesitamos desarrollar con nuestros hijos. ¿Qué? Leer historias bíblicas y muy ilustradas. Ahora, el devocional que usted vaya a hacer con su familia debe ser acorde a la edad, ¿no? O sea, no podemos pensar que un niño va a recibir la palabra como un adulto. Necesitamos hacer cosas acordes a la edad del niño, ¿no? Entonces, de una manera que ellos puedan entender y sea significativo para ellos. Otra cosa es canciones de adoración. Aquí hay muchas canciones que cantamos. Es bueno que nuestros hijos aprendan canciones de la iglesia. Canciones que son basadas en la palabra de Dios. Esas canciones, al repetirlas ellos, al estar cantándolas, canciones conforme a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a infundir esa verdad en sus corazones. Y esa canción va a seguir sonando en sus oídos durante su vida adulta. Ellos no se van a olvidar de esas canciones. Ellos la van a tener presente. Sí, mi esposa me cuenta que eso cuando barría y trapeaba, eso cantaba con Marcos Witt, no me acuerdo cómo era la cosa. Bueno, y todavía se acuerda. Entonces, son cosas que van a quedar en sus vidas. Amén. Muy bien. Crear ambientes propicios para un desarrollo espiritual. Crear ambientes propicios para un desarrollo espiritual. Entonces, generamos un buen ambiente en la casa. Sí, un buen ambiente donde hablamos palabras correctas, hablamos palabras de fe, no hablamos lo que vemos de nuestros hijos. O sea, si usted se pone a ver a su hijo, o aún usted se pone a ver su propia vida, usted se desilusiona, se desanima.
¿Sí o no? Termina decepcionado. No, no me parezco a Cristo, pero no es esa la idea. La idea es que usted tiene que ver a Jesús, ¿cierto? Y empezar a verse a través de la palabra. Asimismo, la manera en que usted va ayudando a transformar a su hijo a la imagen de Cristo es hablándole la palabra de Dios. Sí, no tanto, o sea, obviamente sí hay que hacerle correcciones, pero usted necesita siempre estar confirmando la verdad de Dios en sus corazones. Tú eres un niño valiente, tú eres un niño apartado, tú eres un niño que Dios te llamó con un propósito, amén. Tal vez usted en el momento no lo ve, tal vez muestra muchas veces más bien el lado de la carne, pero sin embargo usted, el primero a hacer a un llamamiento de fe para su hijo es usted mismo, amén. Sí, a veces uno dice, ay, pero este chino no, usted debe creer lo que Dios tiene en él o en ella. Usted tiene que ver a su hijo de la manera que Dios lo ve. Animarlos a desarrollar amistades cercanas con otros niños cristianos. Es importante chequear cuáles son las amistades de sus hijos y no como ser desatentos en esas cosas. Es importante quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y si son cristianos, pues mejor, ¿cierto? Seamos sinceros, si usted deja a su hijo solo, o sea, papito, allá en la iglesia le enseñaron a leer la Biblia, mira, a ver, agárrela cuando usted quiere, eso no va a suceder, ¿cierto? ¿Qué necesitamos nosotros como padres? Animarlos a que estudien la palabra de Dios, animarlos a que vengan a la iglesia, animarlos a que sirvan a otros, desde pequeños animarlos a qué, a servir a otros. De lo contrario, si no les enseñamos estas verdades, vamos a criar a hijos egocéntricos, centrados en su propia necesidad, en el deseo de su carne, en que lo más importante son ellos mismos. ¿Sí? Papito, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Eso realmente no debería ser así. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que lo principal es conocer el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Entonces, no basamos la enseñanza de nuestros hijos en su carne, en lo que ellos quieren hacer, en una vida egocéntrica, ausente de Dios, pero sí en una educación donde colocamos los asuntos espirituales en prioridad. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para conectar a nuestros hijos con Jesús. Amén. Isaías 55:1. ¿Por qué? Porque lo estamos estableciendo para el éxito. Isaías 55:11. Perdón, yo dije 1 y es 11. 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces, ¿qué debemos estar plantando constantemente? La Biblia hace una referencia de los corazones como si fuera la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar plantando constantemente en los corazones de nuestros hijos? La palabra de Dios, ¿cierto? En sus corazones, en sus mentes. ¿Y qué va a producir? Una cosecha abundante de la voluntad de Dios para sus vidas. Usted quiere que ellos prosperen en la voluntad de Dios, siembre su palabra. Amén. Quiere ver frutos conforme a la palabra de Dios, siembre la palabra de Dios. Porque no podemos esperar frutos diferentes a la palabra cuando lo único que estamos sembrando en ellos es lo que estamos viendo. Estamos constantemente criticando, estamos constantemente desesperanzados, estamos constantemente mirando solamente lo que vemos. Debemos estar sembrando en ellos ¿qué? La palabra de Dios en sus corazones. ¿Y qué va a producir? Una cosecha de la voluntad de Dios en sus vidas. Y es por fe, ¿no? Por fe, lo creemos. Es lo que estamos leyendo ahorita en Proverbios. Desde pequeño instruirlo en la palabra de Dios. Lamentablemente algunos padres cometen un gran error. Dice, bueno, no quiero hacer que mis hijos vayan a la iglesia obligados, ¿sí? No quiero presionarlos de ninguna manera. Yo quiero que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones y cuando sean mayores decidan con respecto a los asuntos espirituales. Pero eso es un ¿qué? Error. Eso es un error. ¿Por qué? Es demasiado imprudente. ¿Por qué? ¿Qué respondería su hijo si usted le pregunta, papito, ¿quieres ir hoy al colegio? ¿Sí? ¿Quieres ir a aprender matemáticas? ¿Qué le va a decir su hijo? No, ¿cierto? Le va a decir no. En todos los casos seguramente le va a decir no y casi todos los días le va a decir
No, no quiero ir a la escuela hoy. Me quiero quedar, ¿qué? A dormir en la casa, jugando Play, Xbox, eso es lo que quisiera hacer. Ahora, si tenemos como prioridad la educación, ¿cierto? ¿Es importante educar a nuestros hijos? Sí, es importante, pero como mayor prioridad es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a eso le preguntamos a nuestros hijos o pensamos que ellos necesitan tomar esa decisión cuando sean grandes? O sea, imagínese usted, bueno, papito, cuando sea grande usted decide si estudia la primaria o ¿cómo le llama? ¿Prejardín? Aquí, al kindergarten. Bueno, o sea, usted, no, eso sería muy cabezón, ¿cierto? No lo hacemos así. Entonces, ¿por qué pensamos que solamente nuestros hijos van a tomar la decisión si servir al Señor ya cuando sea grande? No, la Biblia nos está diciendo, instruye al niño desde pequeño. Desde pequeño es nuestra responsabilidad como padres enseñarles la palabra de Dios. Nosotros estamos criando seres eternos. Y si no son salvos, cuando pasen de esta tierra, ¿cómo van a pasar la eternidad? Un caos, un caos. Cultive un apetito en sus hijos por las cosas de Dios. Entonces yo les estaba diciendo que la palabra instruir, volvamos otra vez a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Y estábamos diciendo que la palabra instruir en el idioma hebreo, o la palabra entrenar o instruir, está conectada con las papilas ¿qué? Gustativas, con las papilas gustativas. Entonces, ¿qué me está enseñando este versículo? Esto me está mostrando que si yo a mi hijo, desde temprana edad, yo le enseño a comer alimentos saludables, ¿sí? Como frutas, como verduras, como brócoli, coliflor, habichuela, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Cuando esos niños sean adultos, volverán a comer esos mismos alimentos nutritivos. No se les va a hacer como complicado. Pero por otro lado, si usted enseña a sus hijos a que ellos coman alimentos bajos de nutrientes, ¿sí? Bajos de valor nutricional real, ¿cómo será el apetito de sus hijos cuando sean adultos? Será atraído continuamente a alimentos que no le van a alimentar, no le van a alimentar. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer con nuestros hijos? Enseñarles, ¿cierto? Desde pequeños. Cuando la Biblia me está diciendo, instruye o entrena al niño en el camino que debe seguir, y cuando él sea viejo no se apartará de él, en realidad está diciendo, dele a sus hijos o a sus nietos, en los casos de los abuelos, papilas gustativas espirituales saludables a una edad temprana. O sea, dales un apetito saludable por las cosas de Dios ahora que son peques, y cuando sean pequeños no se apartarán de él. O sea que usted necesita entrenar las papilas gustativas espirituales de sus hijos, ¿cierto? Ahora que son peques, porque es lo que serán atraídos continuamente cuando sean grandes. Si usted le enseña que el brócoli es feo, que la verdura es fea, como a usted no le gusta, una vez es como papá, yo he visto a algunos papás, ay, es que a mí no me gusta el brócoli, y entonces yo cuando le voy a dar comida a mi hijo, saco el brócoli y le doy lo otro, porque a mí no me gusta, pero no debe ser así. ¿Sí? Usted pues comió mal y usted quiere también aprender, enseñarle eso a su hijo, pero no debe ser así, no debe ser así. Desde pequeños debemos enseñarles a comer ¿qué? La poderosa palabra de Dios. Ahora, en este camino de la enseñanza no nos debemos concentrar solamente en la primera parte. Gloria a Dios, la debemos hacer. Es nuestra responsabilidad instruir al niño desde pequeño, pero también hay una promesa. ¿Y qué está diciendo? Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hay una promesa, hay una promesa. Y usted necesita cumplir la primera parte, pero también permitir que Dios obre en ellos, que ellos conozcan a Dios de una manera personal. ¿Sí? Porque hay padres que, listo, hacen la primera parte, instruyen a sus hijos, pero ya crecidos y viven temerosos de qué va a pasar con sus hijos. ¿Qué pasa? Que no están creyendo la primera parte, ¿cierto? No están creyendo que Dios ha dicho que si usted instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Hay un momento en el curso de esta crianza cuando le has dado todo el entrenamiento que pueden recibir, y en ese punto tu trabajo es ¿qué? Confiar en la palabra de Dios
y creer que no volverá al Señor vacía, sino que logrará exactamente lo que dijo que sería. Esa es la promesa de Dios para nosotros como padres. Amén. O sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer, pero hay otra parte que el Señor va a obrar en nuestros hijos. Amén. ¿Cuál es la parte de nosotros como padres? Instruir a nuestro hijo desde grande, desde pequeño. Bueno, esa es la primera parte, esa es la primera instrucción. ¿Qué debo enseñar a mi hijo entonces? La palabra, colocar a Jesús en primer lugar por encima de todo lo demás. Amén. ¿Y desde cuándo? Desde pequeño, instruirlo en las cosas de Dios. Vimos algunas aplicaciones prácticas de qué hacer. La segunda que quiero hablar y que el pastor nos estuvo hablando el miércoles pasado es acerca de las autoridades, pero quiero relacionarla con respecto a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos a honrar las autoridades. Amén. Porque nosotros como padres no podemos estar como teniendo una expectativa de que nuestros hijos nos honren como padres cuando usted está hablando mal del presidente, cuando usted está hablando mal del alcalde, cuando usted le está diciendo tombo, ¿qué le pasa? Si él es la autoridad, ¿cierto? Y usted en la casa es la autoridad, ¿qué mensaje usted le está dando a su hijo? A usted la autoridad, cuando se porta mal, usted la puede tratar como quiera. Bien, Efesios 6, 1 al 3, dice, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el propósito que vamos a ver de esta parte es enseñar a sus hijos a respetar y a honrar la autoridad. Es imprescindible para que vivan una vida larga y exitosa. Si usted quiere que su hijo viva una vida larga y exitosa y bendecida, es necesario que ellos aprendan ¿a qué? A honrar a las autoridades. ¿Y quién es la primera autoridad que deben honrar sus hijos? Los padres. Amén. Los padres. ¿Y qué pasa? ¿Qué hemos encontrado? Que hoy en día encontramos muchos padres indulgentes con sus hijos, que no se han como decidido o no han tomado el tiempo para establecer límites con ellos, ¿sí? No tienen límites claros de lo que es correcto e incorrecto. Y no les exigen para nada que sus hijos lo respeten, no les exigen. Y si sus hijos no lo respetan a usted, pues ¿van a honrar otra autoridad? No lo van a hacer. Entonces, para muchos, la razón de esta negligencia se deben ¿a qué? A que no quieren lidiar con la dolorosa tarea o laboriosa tarea de ¿qué? De criar a sus hijos, de enseñar, de disciplinar a sus hijos. No lo quieren hacer. Entonces la Biblia es clara, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quién debe enseñar esto a sus hijos? Principalmente nosotros como padres. Mientras el hijo viva con los padres, ¿qué es lo que debe estar haciendo? Obedeciendo. Y esa palabra no le gusta a su carne, ni a la mía tampoco. No le gusta la carne, ¿cierto? No le gusta obediencia, disciplina, sumisión. Ahora algunos preguntan, y bueno, ¿y es que tengo que hacerles caso siempre? Bueno, primero, si preguntan eso ya demuestra que rebeldía, ¿no? Ay, es que tengo que hacerle caso siempre. Bueno, pero la Biblia es clara, no. Debemos obedecer en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si te piden algo, te piden hacer algo contra la palabra de Dios, no estás o no debes obedecer. En ese caso lo único, pero sí necesitas que honrar la autoridad. Porque si le piden ir en contra, o sea, no puedes adorar al Señor. Obviamente en ese caso, primero está ¿qué? Adorar al Señor. ¿Bien? Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, note que no dice obedezcan cuando tengan ganas de hacerlo. ¿O si dice así? No, dicen que obedezcan ¿en qué? En todo. O sea que al Señor, diga al Señor, le place la obediencia.
Así como la desobediencia abre puertas al diablo, la obediencia abre puertas de bendición. ¿Sí? La obediencia abre puertas ¿de qué? De bendición, de bendición. Ahora, ¿por qué Dios habrá colocado la autoridad? ¿Por qué a Él se le ocurrió esta idea? Porque la autoridad es para nuestra protección. Amén. La autoridad es para nuestra protección. Usted tiene autoridad sobre sus hijos, ¿para qué? Para protegerlos. Amén. Para protegerlos. Los papás son autoridad en el hogar. Vamos a Romanos 13 del 1 al 4. Romanos 13 del 1 al 4. Romanos 13 del 1 al 4 dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿de quién es el origen de la autoridad? ¿Quién fue el que se le ocurrió la autoridad? ¿Que los papás tuvieran autoridad en el hogar? ¿Al mismo papá o a la misma mamá? No, Dios es el origen de toda autoridad. ¿Qué es autoridad? Poder delegado para influenciar. Poder delegado para influenciar, controlar o gobernar. Es un poder delegado para influenciar, controlar, gobernar. Es una posición de poder que tiene el propósito de servir y proteger. Es una posición de poder que tiene el propósito ¿de qué? Entonces nosotros como padres, ¿cuál es el propósito con respecto a nuestros hijos? Servirles, pero también ¿qué? ¿También qué, perdón? Proteger, servir y proteger. Como padres debemos ¿qué? Servir a nuestros hijos, pero también protegerlos, protegerlos. Porque ¿quién estableció la autoridad? Dios. Dios estableció la autoridad. Así que irrespetar a los papás es irrespetar ¿a quién? A Dios, porque Él fue quien estableció la autoridad. O sea que si usted permite el irrespeto por parte de sus hijos, a usted como padre, usted les está enseñando ¿a qué? A irrespetar a Dios, a irrespetar a Dios. Dios respalda la autoridad porque fue establecida por Él. Él mismo la estableció, así que Él mismo ¿qué? La respalda. O sea que en cierta manera hay una unción como padres. Como padres podemos saber cuándo nuestros hijos están con amistades que no deben estar. Como padres podemos saber cuándo nuestros hijos están viendo cosas que no deben ver. Otra cosa es que usted se haga el de la vista gorda y no esté pendiente de esas cosas. Pero en cierta manera, si Él nos da autoridad, Él ha ¿qué? Respaldado esa autoridad, porque fue establecida por Él. Así que cuando un hijo discute con un padre, ¿de qué lado va a estar el Señor? Del Padre, ¿sí? Él va a estar del lado del Padre, porque Él estableció la autoridad. El que desobedece la autoridad acarrea castigo. O sea que si hay autoridad, debe haber ¿qué? Sumisión. ¿Sí? El que desobedece la autoridad acarrea, es lo que está diciendo la palabra. Miremos un momentico ahí en Romanos, versículo 2. Este es el contexto de padres, ¿sí? Estamos hablando de autoridad por padre. Entonces, de modo que quien se opone a los padres, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, o sea, a sus hijos, acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo, o acarrean castigo, ¿cierto? Castigo. O sea, no son cosas buenas, ¿cierto? O sea, si usted le permite que su hijo sea rebelde con usted, no se someta, ¿está qué? ¿Acarreando qué? Castigo. ¿Qué es someterse? ¿Qué es someterse? Guardar el rango o posición correspondiente. Guardar el rango, o sea que usted sabe que hay una posición por encima de usted. ¿Y usted qué? Se somete a esa autoridad que ha sido puesta por encima de usted. ¿Qué es lo opuesto a la sumisión? ¿Quién es alguien que no se somete? Es alguien que es rebelde. ¿Y sabe cómo Dios ve la rebeldía? Primera de Samuel 15:23, por favor. Primera de Samuel 15:23. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos a someterse, cuando ellos están constantemente contestando, alegando a lo que nosotros estamos diciendo, cuando usted le dice, papi, venga, le voy a explicar,
esto es lo que tú debes hacer, esto no lo debes hacer. Y aún sabiendo que no lo debe hacer, lo hace, eso se llama ¿qué? Rebeldía, porque es lo contrario a la sumisión. Él no se está sometiendo y eso se llama rebeldía. Y la Biblia llama a la rebeldía como, porque como pecado de adivinación, la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, obstinados en su propia voluntad, en su propio deseo, en lo que ellos quieren hacer. Entonces Dios ve la rebeldía como ¿qué? Brujería e idolatría. ¿Sabe qué es el cáncer? Son células que se empiezan a comer otras células, ¿cierto? Son células rebeldes. ¿Son células qué? Rebeldes, rebeldes. ¿Y será que eso es bueno? No, señor. Las cosas que se mueven de su lugar causan problemas. Entonces, ¿qué dijimos que es someterse? Guardar su posición correspondiente. Cuando un hijo no guarda su posición de estar bajo la autoridad de su papá, sino que se sale de esa posición, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a haber problemas. Así como esa célula que sale de su posición para comerse otras células, y eso trae un problema, ¿cierto? Significativo. No solamente le afecta a ella, sino afecta a todas las demás células y al final termina afectando todo el cuerpo. Así es alguien que no se somete, viene rebeldía a su vida y viene a traer ¿qué? Problemas, ¿cierto? La autoridad fue puesta sobre nosotros para protegernos. La autoridad fue puesta ¿para qué? Para protección. ¿Le gusta su carne? Diga, mi carne no le gusta, pero nosotros no vivimos por nuestra carne. Nuestra alma es influenciada por nuestro espíritu, no por nuestra carne. Amén. Su modo de pensar, aún sus emociones son influenciadas por su espíritu, no por su carne. Su carne es una naturaleza, hay naturaleza de ¿qué? De pecado. La Biblia dice entonces que ¿qué lleva la autoridad? Ahí en Romanos 12 dice, versículo, el 4, Romanos 13, 4, 13. Romanos 13, 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, los papás son ¿qué? Servidores de Dios para el bien de ¿qué? De nuestros hijos. Pero si el hijo hace lo malo, ¿qué debe pasar? Temer. Porque no en vano lleva ¿qué? La varita, diga, la varita. No en vano lleva la varita. Pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Lo malo. Entonces aquí la palabra de Dios compara la espada, la podemos comparar con una varita. Ahora, si ya son mayores, pero si no se han casado y viven con los papás, ellos también necesitan corrección. Pero pues ya no con vara, pero sí necesitamos corregirlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Corrección con la palabra de Dios. Amén. Entonces, diga esto y apréndase esto. No hay autoridad sin sumisión. Si su hijo no se somete, usted no tiene autoridad. No hay autoridad sin qué. Eso es alguna revelación para muchos. No hay autoridad sin qué. Sin sumisión. Si no hay sumisión por parte de sus hijos, usted no está ejerciendo ninguna autoridad. Usted está dando es un paseo. Usted está jugando a familia. Usted está jugando a ser papá. Amén. Un día tus hijos no van a depender de ti, ¿ok? Y ellos deben aprender a usar la autoridad. Ahora vamos a ver, pongan atención a esto. Un día tus hijos no van a depender de ti como papá y ellos van a tener que usar la autoridad. Pero vamos a aprender que para usar la autoridad es necesario primero estar en sumisión. Amén. Aún, fíjese que la autoridad es tan importante que en la oración de Efesios 1:17 al 23, Él está orando para que entendamos nuestro propósito, nuestra herencia, pero también la autoridad. La autoridad es importante porque tenemos oposición. Y muchas veces no podemos ejercer autoridad en nuestra vida sobre el enemigo simplemente porque no estamos sometidos. Amén. Y decimos y hablamos la palabra y declaramos las cosas, pero no vemos resultados simplemente porque no hay sumisión. No hay una sumisión. Y nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? Sigo en este problema y no está pasando nada. Pero, ¿qué es lo que debe haber para que haya autoridad?
Sumisión. O sea, eso es importantísimo. Un día sus hijos no van a depender de usted y ellos tendrán que usar ¿qué? La autoridad. La autoridad. La autoridad es fundamental en nuestra vida como creyente. ¿Sí? Jesús sabía la importancia de la autoridad y Pablo sabía eso y por eso él estaba diciendo: yo oro para que ustedes comprendan la autoridad que tienen como iglesia. La autoridad no es algo que como que es chévere y que de vez en cuando podemos usar. No, es parte fundamental en nuestra vida como creyente. Si nosotros como creyentes no aprendemos a usar nuestra autoridad, el diablo puede pasar por encima de nosotros. Amén. Es importante la autoridad. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. La clave de la autoridad entonces es ¿qué? La sumisión. Muy bien, Mateo 8 del 8 al 9. Mateo 8 del 8 al 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto era un servidor de ese centurión que estaba enfermo, ¿sí? Y Jesús había solicitado para que fuera él sanado. Entonces dice, respondió el centurión y dijo: Señor, porque Jesús iba a ir para allá a sanar al siervo. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Siguiente versículo. Porque también yo soy hombre ¿bajo qué? O sea, él reconoció primero que él estaba ¿qué? O sea, que su autoridad funcionaba porque él estaba ¿qué? Bajo autoridad, él estaba en sumisión, ¿cierto? O sea, usted piensa que si este centurión hubiera sido alguien bien rebelde, haciendo lo que se le viene en gana, estaría bajo, o tendría 100 hombres bajo su autoridad. ¿Será que el emperador le hubiera puesto esa responsabilidad? No, ¿cierto que no? No lo haría, no lo hubiera hecho. Pero debido a que era un hombre bajo autoridad y dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? No podemos caminar en autoridad sin estar bajo autoridad. Y una de las 3 cosas importantes de nuestra vida para tener una vida exitosa es que usted conozca su propósito, que conozca su herencia, pero también que conozca ¿qué? La autoridad. La autoridad que tiene en Cristo Jesús. Sin obediencia este centurión no podía crecer en el ejército. Lo mismo en lo espiritual. No podemos ser una persona de fe siendo un guerrero de Dios subordinado. O sea, que no se somete a la autoridad. ¿Queremos ser personas de fe? ¿Queremos que nuestros hijos sean personas de fe? Necesitamos enseñarles ¿a qué? A someterse. A someterse, pero ese sometimiento es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso yo les decía, la primera cosa que les dije es: no es un sometimiento a sus caprichos, a su carne, como padre. Es un sometimiento de acuerdo a la palabra de Dios. A que usted tiene que dar ejemplo a sus hijos. Es una autoridad en servicio. ¿Y qué más? Les dije al principio. Autoridad en servicio y protección. Servicio y protección. Así que no es una autoridad de ejemplo, de testimonio. Ahora, este entrenamiento que tú le estás dando a sus hijos eso le va a servir para que ellos luego obedezcan a Dios. Al principio, ¿qué hace Dios? Nos da tutores. ¿Se acuerda ya con la ley cuando da un ejemplo? Y él dice: la ley estaba primero, ¿cierto? Mientras el niño estaba pequeño, pero después de ya crecido, ¿cierto? Ya vino esa gracia. Entonces, Dios da sabiduría a los papás mientras nos entrena. Dios nos da sabiduría a nosotros como papás, mientras entrenamos a nuestros hijos para que nos escuchen. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que nos escuchen, ellos van a poder perder la guianza de Dios para sus vidas, ¿sí? Si no enseñamos a nuestros hijos a que nos escuchen, ellos van a poder perder la guianza de Dios para sus vidas. O sea que realmente eso es un entrenamiento de nosotros como padres. Porque cuando nuestros hijos resisten la autoridad, están resistiendo a Dios mismo. La relación entre padre e hijo es paralela a la relación entre Dios Padre y nosotros. Miremos ¿cómo sería eso? Tu relación
de obediencia y honor a tus papás en lo natural es tu entrenamiento para tu relación con Dios. Si no eres capaz de obedecer a tus papás en lo natural, ciertamente te costará trabajo obedecer a Dios y ser sensible a la guianza de su Espíritu. Eso es una gran verdad. Amén. Tu relación de obediencia y honor a tus papás en lo natural es tu entrenamiento para tu relación con Dios. O sea, que ¿quién está enseñando a sus hijos a depender de Dios, a ser guiados por Dios? Nosotros como padres. Si no eres capaz de obedecer a tus papás en lo natural, ciertamente te costará trabajo obedecer a Dios y ser sensible a la guianza del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual los papás disciplinamos a nuestros hijos. Hijos desobedientes son carnales y tendrán problemas en otras áreas. Hijos desobedientes son ¿qué? Y van a ser desobedientes o van a tener problemas en otras áreas. Entonces vamos a ver algo ya práctico para terminar. En la práctica, ¿cómo podemos honrar? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a que honren a sus papás? En ocasiones solo hablamos cuando decimos honrar a los papás como algo solamente de respeto. Sí, pero honrar, vamos a darle unas claves específicas de qué más es honrar. Lo primero es, enseñemos a nuestros hijos a honrarlos con palabras. Con palabras. Palabras, hijos hablando palabras de afecto, de bendición sobre sus papás, ¿cierto? Enseñarles a ser agradecidos. O sea, sabemos que nuestra responsabilidad como padres es darle a nuestros hijos, pero nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a agradecer por lo que les damos. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, a decir, sí señor, no señora, muchas gracias, no, ¿qué? Eso realmente es bien molesto. Y usted grande y todavía diciendo que, sí, eso realmente no debería estar en nosotros. Amén. Sí, señor, sí, señora, ¿eso es qué? A mí me gusta, no sé, pero a mí me gusta eso, algo de aquí de los colombianos es su merced, es darle un valor a la otra persona. Amén. Y eso es importante. Y así los hijos, su merced, es darle ese valor, ¿cierto? Suena bien boyaco y todo, pero a mí me gusta. Suena bonito. Entonces nosotros como padres necesitamos que ellos nos honren ¿con qué? Con palabras, con palabras, con palabras de agradecimiento, de sí señor, sí señora, perdón. Enseñar a nuestros hijos a que honren con servicio. Y eso juega mucho el papel del papá y de la mamá. Entonces, llega la mamá o llega el papá, ¿sí? Y está el hijo ahí, de pronto viendo televisión, qué sé yo, y está la mamá ahí. ¿Qué debe decirle la mamá al hijo? Papito, vaya y ábrale la puerta que llegó su papá, ¿cierto? Mínimo debería decirle eso. O sea, que siempre tenga presente de que llegó con bultos de mercado. Papito, vaya, ayúdele a su papá que viene con eso, a su mamá que está solita cocinando, vaya papito, mamita, ayúdele, ¿sí? A cocinar. Entonces, ¿quién juega un papel importante de honra ahí? El papá y la mamá, y entre ellos dos enseñarle a sus hijos a honrar al otro, ¿cierto? Honrarlo. Honrarlo con cosas materiales. Siempre enséñele a su hijo, por ejemplo el papá, que la mamá cumple años. Papito, hágale, si no tiene plata, hágale al menos una cartica, carambas. Hágale algo a su mamá, hágale algo a su papá. Pasa el cumpleaños y felicitaciones papá, y ya. No, es que fuimos criados así. No, usted viene de otra crianza, usted viene de otro linaje, usted es de una nueva cultura, usted no se puede quedar, es que en mi casa somos así. Usted, no, diga más bien, es que yo en mi carne quiero vivir así. ¿Sí? O sea, esa es la cosa. No, nosotros somos de un nuevo linaje. Amén. Y no podemos salir con ese cuento, no, es que así aprendimos allá. Mamá y papá nos enseñaron así y así nos quedamos. Nada, eso no está bien. Entonces, honramos, si está de cumpleaños, honramos a nuestra mamá, honramos a nuestro papá, ¿cierto? Con cosas materiales, damos un regalo, damos dinero,
Esas son cosas bien importantes. Honra al Señor con tus bienes, pero también podemos decir, honra a tus papás con tus bienes. Honramos con tiempo. Cuarto, honramos con tiempo. Estoy hablando de los hijos, ¿no? Hijos. Eso, hijos, amén. Invierta tiempo para estar con sus papás, ¿sí? Pasen tiempo con sus papás. Es compartir con ellos. ¿Qué pasa si el hijo dice, papito, te quiero invitar a comer algo? Amén. Te quiero invitar al cine. Te quiero invitar, ¿qué más? A piscina, ¿cierto? Un paseo. Bueno, los honra visitándolos. Muy bien, con tiempo. Honramos escuchando. A veces están solitos en la casa, pasan tiempo solos en la casa. Nosotros somos seres relacionales. Nosotros somos de relaciones. Amén. Y necesitamos pasar tiempo con nuestros papás y escucharlos. Escucharlos. Pero no solamente es que usted sus dos oídos escuche por allá un murmullo de hablar. No, es que usted les ponga atención. ¿Sí? Oigan, los escuchen. Eso es, ¿qué? Honrar, honrar. Mire a los ojos cuando le está hablando sus papás. Mírele a los ojos. Bríndele toda su atención cuando le hablan. En lugar, está hablando el papá y el chino mirando televisión, leyendo un libro, la tablet, un computador. No, papito, lo siento, está hablando su papá. Deje eso un momentico y póngale atención. Pero a veces uno ve, le está hablando al hijo y es por allá. No, eso no está bien, eso no está bien. Dejemos un momento la tablet y ponga atención. Responda que sí señora, sí señor, a usted y a las personas de autoridad. ¿Sí? Que ellos aprendan a escuchar y no interrumpir, porque ellos quieren estar hablando, ¿cierto? Pero ellos tienen que ¿qué? A aprender a escuchar y no interrumpir. Que aprendan a abstenerse de cortar verbalmente a sus maestros, entrenadores, familiares, funcionarios del gobierno. Vea, cuando usted elige criar a sus hijos para honrar y respetar al que tiene autoridad, la promesa es que le está preparando para vivir una vida larga y bendecida. Amén. Eso es lo que está haciendo. Cuando usted está preparando a su hijo a honrar la autoridad, usted está preparando a su hijo para que viva una vida larga y bendecida. Recuerde monitorear las opciones audiovisuales de su hijo. ¿Qué está mirando en internet? Venga a ver mi celular. No, es que es mío, es mi privacidad. No, señor, usted está en esta casa. Amén. Yo quiero ver qué es lo que está mirando. La televisión, las películas. Y por último, Salmo 101.3 me dice, Salmo 101.3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Pero me gusta esa parte, no pondré cosa ¿qué? Injusta o cosa perversa, dice otra versión, delante de mis ojos. O sea, ponga atención, lo que sus hijos contemplan con sus ojos, oyen con sus oídos, en eso se convertirán. ¿Sí? Lo que usted permite que sus hijos constantemente estén viendo y oyendo, en eso es que ¿qué? La Biblia ¿qué nos dice? Que estemos constantemente mirando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia sabe que lo que nosotros estemos mirando y oyendo, en eso es que vamos a ser transformados. Así que no permita que su hijo coloque delante de sus ojos y sus oídos cosa ¿qué? Perversa. No permita, no permita. Porque en eso ellos se van a ¿qué? A convertir. Por lo tanto, haga todo lo posible para presentarle alternativas de medios saludables y apropiadas para su edad. O sea, cosas que realmente le vayan a edificar a ellos. Amén. Bueno, mis hermanos, 2 cosas que aprendimos. Realmente es una enseñanza de 5 cosas. Yo aquí les hice una
resumen de 2. Pero me parecieron que estas son 2 cosas muy importantes que debemos tener en cuenta como padres. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén.